Hola a todos, hoy os traigo un tutorial sobre cómo hacer una bonita jaula dorada, aunque la podéis hacer del color que más os guste, solo tendríais que pintarla quizás con un bote de pintura en spray. La jaula se abre por la parte de arriba para poder decorarla fácilmente. Comenzamos pintando los palos de brocheta para que se vayan secando y vamos a necesitar 15 palos de 15 centímetros de longitud. Los que veis en la imagen son más largos, después los cortaremos. Cortamos también dos círculos de cartón grueso con un diámetro de 14 centímetros. Yo usé una taza para la medida, es más fácil así, ya lo iréis viendo en el vídeo. Pegamos los dos círculos entre sí y a estos les pegamos los dos círculos de cartulina dorada. O si es blanca podremos pintarla con la misma pintura que los barrotes. Compré este alambre en Amazon y no fue fácil encontrarlo en ese color y tampoco es barato. Yo creo que se puede hacer igual con otro alambre diferente y pintarlo con un spray. De todas formas os dejaré el enlace en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo. Cortamos 15 trozos de alambre de 15 centímetros cada uno, sin enderezarlo. Vamos a aprovechar la curvatura que tiene para hacer la forma de la cúpula. Y con la misma taza que usé para los círculos, aprovecho para dar forma al trozo de alambre que nos servirá como base de la cúpula. Hacemos una marca cada 3 centímetros sobre el aro, que nos servirá de guía para poner los otros trozos de alambre. A estos les doblamos una de las puntas con unos alicates de punta fina y los vamos cerrando sobre nuestro círculo apretando para que no se muevan. Ahora vamos a dar forma a la cúpula y nuestra taza ya no nos sirve aquí. Cogemos otra con un diámetro más pequeño. Yo le puse encima una taza de un bote de crema para que tenga la altura suficiente para apoyar nuestro trabajo. Necesitamos dos círculos de cartulina dorada o pintada, uno un poco más grande que el otro, para el remate de la cúpula.
Les hacemos un corte hasta el centro y los pegamos para que queden como si fuese un sombrero chino. El círculo más pequeño con la parte dorada hacia abajo y el grande con la parte dorada hacia arriba. Y les haremos un agujero en el centro suficientemente grande para que pasen por ellos 2 alambres juntos. Si vemos que los alambres de la cúpula están muy cerrados, los abriremos un poco. Colocamos el círculo pequeño sobre la taza que teníamos preparada y en él vamos pegando los alambres con silicona caliente. Cuando estén todos pegados, ponemos más silicona y pegamos el otro círculo de cartulina. Con un trozo de alambre y un objeto circular le damos forma al colgador de la jaula. Metemos las 2 puntas por los agujeros que habíamos hecho. Una vez dentro, las plegamos hacia los lados para fijar la argolla. Cortamos los palos a un tamaño de 15 centímetros. Necesitamos 2 tiras de 48 por 3 centímetros de cartón delgado o cartulina. Yo lo que hice fue pegar 3 tiras de cartulina gruesa para hacer que las tiras sean más fuertes y las pinté con pintura dorada. Trazamos una línea a todo lo largo de las cartulinas, más o menos por la mitad. Esto es para pegar los barrotes todos a la misma altura y a todo lo largo de la cartulina hacemos marcas cada 3 centímetros para pegar los barrotes de la jaula. Yo lo que hago es pegar a la tabla de corte la tira de cartulina
que irá por la parte de abajo. Así es más fácil para guiarme con las medidas y para hacer que los barrotes vayan rectos. Vamos pegando los palos a 3 centímetros uno de otro y sin rebasar la línea que va a lo largo del cartón o cartulina, y hacemos lo mismo con la parte de arriba. Pegamos con silicona caliente nuestros barrotes a la base y sostenemos unos segundos para asegurar que no se despegue. Si sobra cartulina la recortamos. Justo en este momento me doy cuenta de que no había pegado uno de los barrotes, pero no pasa nada, se pega y a continuar. Pegamos con silicona caliente el encaje, justo por los bordes superior e inferior. Este encaje tan bonito lo compré en un mercadillo que hay aquí cerca los lunes y además lo compré muy barato. Me gusta ir porque siempre hay cositas que aprovecho para mis manualidades.
Con un punzón hacemos 2 agujeros en la parte donde va pegada la cartulina. Esa zona es más resistente. Y pasamos unos lazos para asegurar la cúpula y le ponemos otro en la parte delantera para abrir y cerrar la jaula y así poder decorarla como más nos guste. Espero que os animéis a hacer este trabajo y me comentéis qué tal os ha ido. Es un poco laboriosa, pero es fácil de hacer. Para rematar el trabajo repasé con pintura las partes de la jaula que se veían en blanco. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado no olvidéis dejar un like, compartir, dejar algún comentario, suscribiros si aún no lo habéis hecho y activad la campanita para que os llegue un aviso cada vez que suba un vídeo. Nos vemos pronto.